Muy bien, estamos grabando y seguro ustedes conocen algo de la inteligencia artificial. Esta mañana, después de nuestra clase, Zoom compartió conmigo un resumen de nuestra clase y de lo que hablamos y fue muy bien, muy interesante. Entonces les advierto que la inteligencia artificial nos está escuchando y tomando algunas notas. Sí. Pero también estamos grabando, vamos a compartir la grabación esta noche para los compañeros que no pueden estar aquí. Estamos en este curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús, un curso que sigue los artículos del credo apostólico. Hemos hablado de Dios Padre, Dios Hijo y ahora estamos hablando sobre Dios Espíritu Santo. Y esta noche en la lección 7 nos tocan dos temas que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana y la Iglesia Visible. Y cuando vamos a hablar sobre la Iglesia Visible, también necesitamos hablar sobre las iglesias, eh, perdón, vamos a hablar de la iglesia invisible, la iglesia que no podemos ver, todos los creyentes. Y al hablar de este tema también necesitamos hablar de las iglesias visibles, las congregaciones que podemos ver, los grupos de personas que se congreguen en algún lugar, ya sea un templo, en una capilla, una iglesia. Entonces, este es el plan para esta noche, hablar sobre la Santa Iglesia Cristiana, quiénes son los santos y la iglesia invisible y las iglesias visibles. Vamos, que todos sean bienvenidos. Tenemos algunos más quienes han ingresado. Un gusto estar aquí con ustedes y vamos a orar antes de revisar las preguntas de repaso. Oremos pues. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús, pedimos la bendición de Dios sobre esta clase y oramos. Amén. 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 Entonces, ¿quiénes son? Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Quiénes son, pensando en lo que el pastor Andrés Schrer compartió con nosotros en el video, quiénes son la iglesia cristiana y la comunión de los santos? Veo en el chat. Buenas noches, Daniel. Un gusto. ¿Qué ¿Quiénes? tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Son todos los creyentes, ¿cierto? Ah, sí, abro, adelante. Yo tengo aquí apuntado como que son la Santa Iglesia Cristiana, viene siendo la Iglesia Universal, la Iglesia de la Comunión de los Santos, la Iglesia Invisible, es lo que tengo aquí yo como la Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, que son todos los cristianos. Exactamente, muy bien. Todos los cristianos, todas las personas que tienen fe en Jesús, de todos los tiempos, de todos los lugares, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. También damos la palabra a nuestra estimada Yarira. ¿Aló? Aló, sí, la escuchamos. Sí, profesor, que me acaba de entrar una llamada y casi no escuchaba. Ah, Bueno, perdón. Sí. según lo que yo leí ahí, dice que la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos es, dice, es una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas.
Era imposible saber su número. Y estaban de pie ante el trono del Cordero y vestían ropa blanca y que uno de los ancianos dijo quiénes son, de dónde venían. Entonces, y contestó el anciano, estos han salido de la gran tribulación, los que han lavado, emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Es decir, que esas multitudes de creyentes es nuestra familia espiritual y la comunión de los santos. No sé si está correcto, profesor. Yo así le Sí, entendí. está correcto. Y Yadira, muchas gracias porque cuando yo preparé el material para esta clase y en el contenido que tenemos, un término que no tenemos, que usted usó, que a mí me gusta mucho, es nuestra familia en Cristo, nuestros hermanos y hermanas. Porque si todos nosotros somos los hijos de Dios, si hemos sido adoptados, como hijos de Dios, entonces los otros cristianos a nuestro alrededor, y de hecho todos los cristianos de todos los tiempos son nuestra familia. Muy bien. Y gracias también por hablar de lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, este vistazo hacia el banquete celestial, el cielo. Profesor, Sí, díganos. y la comunión de los santos se refiere al mismo grupo. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, así Ah, es. Así gracias. es, el mismo grupo, todos los creyentes, y algún día vamos a estar ahí con todos los creyentes, como Yadira dijo, como sabemos desde el libro de Apocalipsis, alrededor del trono de Dios en el cielo, personas de cada nación, de cada tribu, cada lengua, de todos lados, ahí alabando al Cordero de Dios llevando las túnicas blancas de la justicia de Dios. Somos santos porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido purificados por Cristo, entonces somos santos y formamos la... Profesor, Sí, díganos. y esos que dice, son los que dice, estos han salido de la gran tribulación. Sí, quienes han llegado al cielo por la fe en Cristo Jesús. Nosotros creemos que al examinar lo que dice Apocalipsis y al comparar lo que dice Apocalipsis con el resto de las escrituras, creemos que estamos viviendo en estos últimos tiempos actualmente. De hecho, Amén. en la próxima clase y el día lunes, en 8 días, vamos a hablar un poco más sobre el fin y la vida eterna que tenemos, pero estamos viviendo en los últimos tiempos ahora y los que están muriendo hoy, los que han muerto en el pasado, los que van a morir nosotros, todos nosotros vamos a salir de esta gran tribulación para estar con nuestro Ah, Señor para siempre en el cielo. ya le entendí ya. Que Muy tenía bien, muchas esa pequeña gracias. duda yo. Ah, sí, no, esta es Gracias, una buena profesor. pregunta. Sí, esta es una buena pregunta. Muy bonito también lo que podemos ver en Apocalipsis, estar ahí alrededor del trono del Cordero. Entonces, tengo este gráfico aquí, es un poco difícil ver, de hecho, incluso para mí, pero por la letra, pero con todo gusto puedo compartir el gráfico con ustedes por WhatsApp, si es útil para usted. Tenemos todos los creyentes y ellos son santificados, es decir, santos a la vista de Dios. Es decir, sus pecados han sido lavados por Jesús. Entonces son santos a la vista de Dios. Son cristianos porque confían solo en Cristo, son De sigadores volver a de entrar. Cristo. Y este concepto de una comunión tiene que ver con la armonía, con la unidad, siendo conectados como una familia, unidos por la fe en Cristo, en un cuerpo. Y esta iglesia es invisible. No podemos ver como las líneas que van a distinguir quiénes son y quiénes no son parte de esta iglesia aquí en este mundo.
podemos ver los frutos de la fe de los creyentes, podemos escuchar las confesiones o la falta de una confesión de fe, pero esta iglesia es invisible, la comunión de los santos, la Santa Iglesia Cristiana. Entonces, una pregunta para nosotros: ¿por qué a veces se les llama la iglesia invisible, la comunión de los santos? ¿Por qué se refiere a este grupo como la iglesia invisible? ¿Aló? Aló, buenas. Profesor, va con otra pregunta. Sí, la pregunta para nosotros ahora es: ¿por qué se les llama la comunión de los santos la iglesia invisible? ¿O por qué es el cuerpo de Cristo algo invisible para nosotros? Dice que la iglesia invisible está compuesta por los redimidos y sellados por Dios. Así es, y solo Dios conoce a los que son suyos. No podemos ¿Sí? escudriñar los corazones para ver quién tiene fe y quién no tiene. Sí podemos ver los frutos de la fe. Yo puedo ver los frutos de la fe de nuestro compañero Álvaro y decir: es buen papá, es buen abuelo, cuida a su familia, va a la iglesia, ama a su prójimo. Entonces puedo deducir que es cristiano. Álvaro puede decirme: Mateo, yo soy cristiano. Y yo puedo responder: lo creo. Muy bien, excelente. Entonces yo puedo escuchar su confesión de fe, pero solamente Dios puede ver el corazón. Por eso llamamos a esta iglesia la iglesia invisible. Y hay algunas partes de la Biblia que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, podemos ir a Segunda Timoteo capítulo 2 19, donde dice: conoce el Señor a los que son suyos. Y también podremos utilizar primero Samuel 16 7, que dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, solamente Dios puede ver el corazón de las personas para saber si de verdad tienen fe en Cristo Jesús. Nosotros sí podemos ver los frutos de la fe y podemos escuchar las confesiones, lo que dicen las otras personas, pero solamente Dios puede ver el corazón. Un pastor dijo una vez en un sermón que al llegar al cielo, nosotros, puede ser que va a haber muchas sorpresas, que puede haber personas ahí que nunca habíamos pensado en personas cristianas. Tal vez no eran cristianas, pero poco antes de su muerte llegaron a la fe, se arrepintieron y están ahí en el cielo algún día, que puede haber sorpresas porque nosotros no podemos ver el corazón. Eh, entonces, podemos usar unos versículos bíblicos para enfatizar esta verdad, pero también podemos usar una historia, y sabemos que hay ventajas y desventajas con usando versículos específicos para enseñar una doctrina, y también hay ventajas y desventajas usando una historia. Y una historia que nosotros podremos usar para enseñar la doctrina de la iglesia invisible es de Primero Reyes, capítulo 19. Primero Reyes 19 y los versículos 9 a 18, porque ahí tenemos el profeta Elías. Y Elías estuvo muy desanimado en su ministerio. Y él pensó que era el único creyente que quedaba. Pero Dios dijo que había 7,000. Y entonces Elías no pudo ver a los 7,000. Él pensó: yo soy el único, no hay otros creyentes. Todos han salido de la iglesia, todos se han apartado de la fe en Dios. Pero Dios dijo: todavía hay 7,000 personas con fe en mí. Es decir, hoy en día podemos andar por nuestra comunidad
desanimados, ¿cierto? Ay, todos han rechazado la fe. Vean a los jóvenes, miren los jóvenes lo que están haciendo, no están yendo a los cultos, el mal comportamiento, la falta de respeto. Pero sabemos que todavía hay cristianos ahí por todos lados. Puede ser que esta noche voy a tomar el bus a mi casa, tal vez ustedes también. Puede haber 40 personas, tal vez más en el bus. No sabemos entre esta cantidad de personas quiénes son creyentes. Y a veces tenemos esta bendición, ¿cierto? Podemos conocer a alguien por primera vez, conocer a los papás, de los amigos de nuestros hijos y nos damos cuenta de que, ellos también son creyentes en Jesús. Qué bendición, qué privilegio. Pero no sabemos quiénes forman toda la iglesia invisible y por eso la llamamos una iglesia invisible. Otra pregunta para nosotros, para nuestra consideración esta tarde, esta noche. ¿Por qué es importante recordar Gálatas capítulo 5 versículo 9 cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse? Entonces nos toca pensar un poco en el contexto de Gálatas. Fue una carta escrita por Pablo. Pudo haber sido uno de los primeros, una de las primeras cartas escritas en la iglesia primitiva. Y el problema es que habían falsos profetas, falsos maestros, quienes estaban enseñando que fuera necesario cumplir con la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvo. Nosotros sabemos que sí necesitamos obedecer la ley moral, amar a Dios y amar al prójimo. Pero hoy en día, en la época del Nuevo Testamento, no necesitamos obedecer la ley ceremonial, no necesitamos llevar a cabo sacrificios, no necesitamos obedecer las reglas para la dieta. Entonces podemos comer puerco, podemos comer todo tipo de marisco hoy en día porque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero lamentablemente en ese entonces llegaron unos a la conclusión de que la salvación por Cristo no es suficiente. Hay que someterse a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Fue una falsa enseñanza. Entonces Pablo escribió esta carta, Gálatas, para advertirles a los cristianos sobre este peligro de la falsa enseñanza y también para animarlos a aferrarse a la verdad y el verdadero evangelio. Y en esta carta él dijo, un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, ¿qué tiene que ver Gálatas 5:9 con nuestro esfuerzo de buscar una congregación visible hoy en día? Y cuando digo una iglesia visible, estoy pensando en la iglesia por tal esquina, la iglesia en mi vecindario, esta iglesia en internet, este templo aquí por este sector. Estamos pensando en grupos, congregaciones, denominaciones, iglesias que podemos ver y podemos visitar. Entonces, ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9? Un poco de levadura fermenta toda la... ¿Qué significa este dicho? Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué significa? Sí, Álvaro, adelante. Ahí entiendo eh, la levadura como el pecado o una falsa doctrina como acaba de enseñar, un poquito de que se meta esa doctrina falsa, nos puede engañar, nos puede llevar por un camino errado.
Entonces, tenemos que tener cuidado, leer las escrituras. La palabra dice escudriñar las escrituras todo el tiempo. ¿Y para qué? Para que esas doctrinas falsas, cuando las quieran enseñar, sepamos nosotros que no está bien. La otra parte de la Biblia dice tomar lo bueno y echar lo malo. Entonces, cuando se refiere a esa levadura, o cuando también una iglesia está en pecado, una iglesia o una persona que es cizañosa o causa división, una personita puede causar una división. Entonces tenemos que tener cuidado de esa levadura. Como la Biblia también lo llama como la cizaña, el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces tener mucho cuidado de eso. Es lo que puedo entender acerca de lo que se refiere de la levadura. Exactamente, muchas gracias, Álvaro. Que algo que es muy pequeño, algo que parece pequeño, algo que parece como un detallito, puede ser peligroso porque puede contaminar todo. Otra analogía que usamos a veces en la Academia de Cristo, que yo he utilizado con amigos y con otras personas, es usar este ejemplo de tener un poco de veneno en su plato. Podemos pensar esta mañana teníamos algunos compañeros colombianos, no sé si tenemos un colombiano aquí esta noche, pero podemos pensar en la bandeja paisa. Este plato es gigante. Si yo como una bandeja paisa, necesito no comer por un buen ratito después, porque tiene carne molida, chorizo, arepa, papa, arroz, frijoles, y hay más. Entonces, hay muchas cosas aquí sobre la bandeja paisa, este plato típico de Colombia. Y la pregunta es, si echamos un poquito de veneno ahí en el plato, ¿con cuál cantidad de veneno estamos contentos? Eh, ¿Hasta qué cantidad de veneno estaríamos dispuestos a soportar? Puede ser que hay un poquito de veneno ahí sobre el plato y podemos comer todo el plato y sobrevivir sin problema. Puede ser que hay un poquito de veneno ahí sobre el plato, o si podemos pensar en algunos de los platos típicos de México, como un orden de tacos, el barbacoa, algo, en otras regiones, un sancocho grande. Puede haber un poquito de veneno ahí y podemos comer todo y tal vez enfermarnos, no sentirnos bien por un ratito, pero sobrevivir. Pero a la vez puede haber ahí en el plato un poquito de veneno y lo vamos a comer y vamos a morir. Y no sabemos, ¿cierto? No sabemos si no pasa nada, si sí va a haber un problema, pero si vamos a sobrevivir o si nos va a matar. Entonces, ¿vale la pena tomar el riesgo? Y la respuesta obviamente es no. Entonces, ¿hasta qué cantidad de veneno estaríamos dispuestos a soportar? No queremos que haya ninguna cantidad de veneno ahí sobre el plato. Y eso es muy importante para ustedes, quienes van a estar o quienes están trabajando en el ministerio, porque muchas veces personas van a decir, las diferencias que tenemos son detallitos. Simplemente son detallitos. No hay problema. Pero un detallito puede atacar la salvación por la gracia. Un detallito de que yo necesito hacer mi parte ataca la obra que Cristo hizo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con las cosas que parecen como detallitos. Entonces, en resumen, pues hemos hablado sobre la iglesia invisible, las iglesias visibles que podemos ver, la comunión de los santos, y nosotros los creyentes en Jesús pertenecemos a un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en el mundo. Somos parte del cuerpo de Cristo y no los veremos todos hasta que estemos en el cielo, pero estamos unidos por nuestra única fe en Cristo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el término santo.
alguien que ha sido lavado en la sangre del Cordero y es perfecto a los ojos de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la cultura de la Iglesia Católica Romana. Y no es que queremos atacar a nuestros amigos católicos, pero sí es la religión y la iglesia más prevalente en nuestra región y por lo tanto queremos saber qué enseñan y cómo es su cultura. Y en la cultura de la Iglesia Católica Romana, solo unas pocas personas pueden ser llamadas santos. Pero la Biblia dice de otra manera. Una mirada rápida a las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, nos muestra que todos los cristianos deben ser llamados santos, porque han sido lavados en la sangre del Cordero y son perfectos a los ojos de Dios. Entonces, yo, con todo mi pecado, yo soy yo soy santo igual como Pablo, como Pedro, como cualquier otro héroe de la iglesia. Puede ser que ellos hicieron más cosas buenas para el reino que yo, pero a la vista de Dios, ambos, los dos de nosotros, todos nosotros, somos santos, porque todos nosotros hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Pedro describe a todos los creyentes como parte de una nación santa, afirmando la santidad por una conexión con Dios. Efesios, y de hecho vamos a leer una parte más amplia de Efesios en un momentito, pero Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En este versículo, Pablo explica que antes de la creación, Dios nos eligió para ser santos por medio de Cristo. Y a veces cuando Pablo escribió una carta, en sus primeras palabras, a sus lectores. Él los llamó santos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1. Y Pablo escribió a los corintios, a la iglesia ahí, sabiendo que hubo problemas. Habían problemas graves en esta iglesia, pecado. Pero todavía Pablo los llamó, los cristianos que formaron la iglesia ahí, santos. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces, él está enfatizando que los cristianos, que los creyentes son santos por los méritos de Cristo. Él hizo el mismo cuando escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, y después él continúa con su mensaje, el mensaje de su carta. Entonces, cuando él escribió a grupos de creyentes, los llamó santos, y nosotros sabemos que somos santos también por la gracia de Dios. ¿Preguntas, dudas en cuanto a este término de ser santo, este concepto de ser santo a la vista de Dios? Por lo tanto, ¿qué hacen los santos? Álvaro, adelante. Sí, déjeme contarle nada más una anécdota de unos católicos que llegaron a la iglesia cristiana. Y ellos preguntaban, ¿dónde están los santos, a los ídolos que siempre se mantienen en sus iglesias? Y habían como 4 o 5 hermanas orando de rodillas ahí en el altar. Y el pastor les dijo, ahí están los santos.
esos son los santos. Me gustó mucho esa reflexión y me quedó muy grabada, pastor, se lo comparto. Un ejemplo excelente, así es. Todas las personas quienes están aquí, usted, yo, las señoras ahí orando, son los santos. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, ¿qué hacen los santos? Hebreos 10:25. No sabemos quién es el autor a Hebreos. Pudo haber sido Pablo. El autor no es importante, pues sabemos que es palabra de Dios. Pero dice aquí un mensaje para los creyentes en la época de la iglesia primitiva. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Nosotros no podemos ver a toda la iglesia cristiana. No obstante, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes que confiesan las mismas creencias. Entonces, aunque no podemos ver la iglesia visible, Dios quiere que nos congreguemos con otros creyentes para animarse, para orar el uno por el otro, para apoyarse, para alabar a Dios juntos, para trabajar en equipo. Entonces, una pregunta para nosotros pensando en este tema: ¿dónde tuvo su origen la Santa? Ok. Vamos a volver pronto a ese tema de congregarnos y las iglesias visibles, pero antes vamos a hablar un poco sobre una doctrina que llamamos la predestinación. La predestinación, porque hoy en día hay confusión sobre la doctrina de la predestinación en la iglesia cristiana. ¿Dónde tuvo su origen? Vamos a usar esta pregunta para empezar nuestra práctica sobre la predestinación. ¿Dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana, el cuerpo invisible de Cristo? ¿Pudiera alguien leer para nosotros, por favor, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta 8? Efesios capítulo 1, 3. Álvaro, adelante, gracias. La palabra del Señor dice así: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, escrito en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, gracias, Álvaro. Entonces, ¿dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana? ¿Dónde tuvo su origen el cuerpo invisible de Cristo? Antes de la... Antes, y veamos versículo 4, lo que Álvaro leyó para nosotros. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos. Entonces, la Santa Iglesia Cristiana tiene su origen antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para ser suyos. Y esta es una doctrina de consuelo del Evangelio. Es una buena noticia
de que antes de que naciéramos, Dios quiso que estuviéramos con Él en el cielo, que tuviéramos comunión con Él. Entonces, algunas preguntas para hablar un poco más sobre la predestinación. ¿Quién y cuándo nos eligió? Y la respuesta es que Dios es el agente en nuestra salvación. No somos nosotros los que deciden. Si Dios eligió salvarnos, si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, es imposible que nosotros hagamos alguna decisión para seguirlo. Él nos eligió, Él nos escogió. ¿Y cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? Pues podemos volver al versículo 4 del primer capítulo de Efesios. Dice, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Por qué una pareja va a adoptar a un hijo hoy en día? La pareja solamente va a perder plata, no va a dormir bien en las primeras noches si van a adoptar a un bebé, va a haber más estrés en su vida, no va a haber tanto tiempo libre. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué una pareja quería adoptar a un hijo? Normalmente la única respuesta es por amor, ¿cierto? Y eso es igual con nosotros. No podríamos haber ofrecido nada a Dios. No, Él no iba a recibir algo a cambio. Pero en su amor nos adoptó, en su amor nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Y eso también enfatiza que nuestra salvación tiene que ver solo con la gracia. No podría haber dependido de nosotros. Y otra pregunta, esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Un poco de contexto sobre esta pregunta. La Biblia dice que Dios predestinó a salvar a ciertas personas, pero la Biblia no dice en ninguna parte que Dios eligió condenar a ciertas personas. Más bien, en 1 Timoteo 2 dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, la Biblia dice que sí predestinó a algunas personas para que son hijos de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero en ninguna parte de la escritura dice que Dios en su sabiduría eligió condenar a ciertas personas. Todos los ejemplos de las personas condenadas que tenemos, estas personas son condenadas por su rechazo del evangelio, por su falta de fe. Entonces la persona condenada lleva la culpa por su condenación y no Dios. Pero esto va en contra de la razón humana, no tiene sentido para nosotros, ¿cierto? Lo que tiene sentido para la lógica es que si Dios va a elegir a ciertas personas, por lo tanto, va a elegir condenar a otras personas, pero no es así. La Biblia enseña que Dios eligió predestinar a personas que quiere que todas las personas sean salvas, y si alguien va al infierno es por su propio rechazo de las buenas nuevas de Dios. Eso vemos también en Mateo. Vamos a ver aquí. ¿Alguien desea leer para nosotros Mateo 23:37? Aquí tenemos un vistazo hacia la obra y el ministerio de nuestro Señor en la Semana Santa, Mm, o antes de su crucifixión. Mateo 23:37. ¿Aló? Sí, Yadira, ¿puede leer para nosotros? Sí, sí, con mucho gusto, profesor. Muchas gracias.
Dice Jerusalén, 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 que matás a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Muy bien, entonces aquí Jesús está lamentando que personas lo han rechazado. Dice, yo quisiera juntar a todos ustedes, pero no todos lo querían. Entonces vivimos en un mundo rodeado de muchas organizaciones, denominaciones y grupos de cristianos diferentes. Yo estoy seguro, si nosotros fuéramos a salir y caminar, si fuéramos a hacer una ahí por nuestras ciudades, seguro por lo menos pasaríamos por 3 iglesias, ¿cierto? Tal vez 4, una iglesia católica romana si pasamos por el centro, una iglesia pentecostal, tal vez una iglesia evangélica, una iglesia bautista. Hay también hay los templos de los mormones, hay los templos de los testigos de Jehová. Hay muchos grupos, organizaciones, denominaciones diferentes. Estamos aquí en la Academia Cristo. Hay otras academias, otros institutos bíblicos. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? ¿Qué debemos hacer, ya que hay tantas iglesias visibles a nuestro alrededor? Tengo aquí algo para ayudarnos. Este no es algo nuevo, de tener tantas iglesias en nuestra comunidad. Después de que ascendió Jesús, pues habían los discípulos y los apóstoles, y habían grupos de creyentes. Y en el libro de Hechos vemos la propagación en un buen sentido, la difusión de la fe cristiana, el aumento de la fe cristiana, la plantación de grupos y iglesias. Pero desafortunadamente, en medio de todo esto, habían algunos quienes comenzaron a compartir falsas enseñanzas y llegaron falsos profetas. Pudo haber sido que a veces una falsa enseñanza no fue con propósito, fue un accidente, una mala comprensión, una falta de estudio. Y a veces hay falsos profetas que enseñan falsas enseñanzas intencionalmente, ya sea por alguna razón, para tratar de ganar plata, para la fama, para mantener el poder y el control sobre el grupo. A veces no vamos a saber de la motivación, pero en los tiempos de Jesús, igual como hoy en día, hay falsos profetas quienes enseñan falsas doctrinas. Y por lo tanto, Juan escribió estas palabras a los creyentes, diciendo, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una pregunta para nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros poner a prueba los espíritus? ¿Cómo podemos hacer esto hoy en día? Pedirle Sí, adelante, versos. Yerira. Sí, Bueno, hágale. sí, cuando dice que pongan a prueba los espíritus, bueno, en mi caso yo diría, Señor, dame un espíritu de discernimiento. Si ese espíritu viene de, de Dios o viene de por otro lado. Yo así,
Yo así diría, pues, probar, probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, unas personas. Sí, ok, muy bien. Sí, podemos pedir sabiduría de Dios, un espíritu de discernimiento para distinguir y también podemos poner a prueba los espíritus, las iglesias, las enseñanzas que hay en nuestro mundo, en las iglesias, a nuestro alrededor, comparando lo que un grupo, una iglesia dice con lo que la palabra de Dios dice. Ahí vemos la importancia, la necesidad de estar en la palabra de Dios, algo que ustedes están haciendo actualmente en este momento. Y eso vemos, tenemos un buen ejemplo de esto con los bereanos. En el libro de Hechos escuchamos Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los bereanos pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo para ver si se alineaban con las escrituras. Y nosotros queremos comparar todo lo que escuchamos, ya sea en un video de YouTube, en una clase de Academia Cristo, en un culto, en una prédica, con lo que Dios dice en la Biblia. Álvaro, yo vi su mano, adelante, si desea aportar. Sí, pastor, con respecto a la pregunta que si cómo podemos poner a prueba los espíritus. La Biblia dice también en Mateo 7:16, dice que por su fruto lo vamos a conocer. Eso hablaba el Señor Jesús. Por su fruto lo vamos a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Entonces, ahí nosotros vamos a conocer también a esas personas por su fruto. Qué tipo de enseñanza nos están dando, pero también vamos a conocer la persona, qué tipo de persona es, ahí es donde también nos podemos dar cuenta. No sé si está bien mi comentario. Sí, claro, por sus frutos. Entonces, si yo estoy dando una clase en Academia Cristo, pero ustedes me ven por la calle, borracho, gritando, compartiendo groserías, puede ser que yo caí en el pecado y alguien necesite reprenderme y llamarme al arrepentimiento. Pero si esta es mi vida todos los días, ahí pues mis frutos no están conforme a lo que estoy enseñando. Entonces hay que tener cuidado con los frutos. A la vez sabemos que todos son pecadores, no hay nadie perfecto. Entonces por los frutos sí vamos a saber quiénes son los cristianos, y también al comparar lo que alguien dice con lo que la palabra de Dios, con la Biblia dice, igual como los bereanos. Ellos escucharon algo de Pablo y fueron a sus Biblias para ver, ok, ese tipo Pablo, vamos a ver si lo que él está diciendo ¿Qué se pasó, Adriana? alinea con lo que la Biblia dice. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a cerrar con dos preguntas. Eh, ¿Qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? Si usted tiene la bendición de tener una congregación, una iglesia, un pastor, unos hermanos en la fe que enseñan la Biblia fielmente, ¿qué queremos hacer? Esta es una bendición y este es un privilegio, y Dios quiere que disfrutemos de la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Y esta es la oración de Jesús en Juan 17, su oración como nuestro sumo sacerdote, y también un deseo que vemos en otras partes de la Biblia, que haya unidad, y también
podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador, invitar a otros. Vengan a ver. Aquí tenemos un lugar donde la palabra se predica en su pureza, en su verdad. Invitar a otros a alabar a Dios por esta unidad en la fe y trabajar hombro a hombro para tratar de compartir el mensaje de Cristo con otras personas para que este mismo evangelio haga una extensión del reino de Dios. Pero, ¿qué pasa si estamos en contacto con personas que enseñan de una manera diferente a lo que la Biblia dice? ¿Qué debemos hacer? Si tenemos un amigo, si estamos asistiendo a una congregación y después de un poco de tiempo notamos que ay, las prédicas aquí, el liderazgo aquí, las cosas que este grupo está haciendo no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos en esta situación? Sí, abro, adelante. Yo pienso que cuando Dios nos muestra y nosotros podemos ver estas circunstancias, pues podemos advertirles, corregirlos con la palabra del Señor. A veces hay personas que como decía usted hace un momento, que enseñan algo, pero porque se lo enseñó su abuelita o se lo enseñó a un pastor así que igual no, lo que pudo haber aprendido él sin también querer meter una falsa doctrina. Pero cuando llega al entendimiento, vemos que está mal, le podemos corregir, decir está mal y la misma palabra nos corrige. Y hay personas que sí se dejan corregir, pero hay personas que ya están muy cerradas, que aunque uno le diga, ellos se aferran a lo que ya aprendieron y no se abren al entendimiento. Me ha tocado a mí compartirles y ya están muy aferrados a su doctrina. Ya una de ellas, no hace mucho, una persona decía que Jesús no era el Hijo de Dios. O sea, ¿de dónde saca esa doctrina ya? Y decía que teníamos que ser guiados por los apóstoles. O sea, es una doctrina muy falsa. Y aunque uno lo quiera corregir, o sea, no, mira, la Biblia dice de esta manera, uno no lo aceptan. Entonces, pero la obligación del cristiano es corregir, hacer ver el error. Y si ya lo quiere tomar y si no, bueno, pues ya Dios nos lo mostró, ya lo hicimos. Es lo que Dios quiere cuando nos muestra a alguien que está en un error. Muchas gracias, Álvaro. Y eso es lo que hace un verdadero amigo, ¿cierto? Un amigo en amor y por amor, por la alma, por el alma de la otra persona, va a corregir con gentileza, firme en cuanto a la doctrina y lo que la Biblia dice, pero en amor va a corregir porque queremos que esta persona no sea en un peligro espiritual. Me acuerdo hace muchos años, antes de ir al seminario y llegar a ser pastor, yo tenía otro trabajo. Estaba trabajando en un proyecto haciendo mapas y yo estaba haciendo algo mal, equivocado. No fue pecado, simplemente yo no sabía cómo manejar un aspecto del proyecto. Y un colega me dijo, tú estás haciéndolo de esta forma, pero es mejor hacerlo así. Y eso cambió todo mi trabajo, el proyecto salió mucho mejor y yo aprendí algo que me servía por años y años después con esta forma de trabajar. Y agradezco mucho a este amigo de haberse tomado tiempo para corregirme en amor. Matt, tú estás haciendo así, es mejor hacerlo de esta forma, va a salir mucho mejor, aprendí algo nuevo, este es un verdadero amigo. Queremos hacer esto aún más cuando tiene que ver con la eternidad.
porque a veces una falsa enseñanza puede parecer como un detallito, pero puede presentar un peligro espiritual grave. Y por eso Dios quiere que actuemos en el amor y pues con amor, primero, mostrarle a la persona su error y mostrarle a la persona lo que la Biblia dice en preocupación por el bienestar espiritual de la persona. Y si estas personas continúan rechazando la instrucción, queremos separarnos de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado, de su error y para protegernos de para protegernos de falsa doctrina. Y la separación es un acto de amor para tratar de llamarle a la persona a reconocer, para indicarle a la persona que es algo muy serio y también para protegernos a nosotros de una falsa doctrina. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación, por los aportes. El plan, esta noche voy a compartir la grabación. También esta noche voy a compartir la tarea para hacer para el día miércoles. El día Profesor, miércoles, sí, díganos. disculpe que lo interrumpa. Usted estaba hablando de que hay que, a la Eh, de- persona hay que advertirle cuando, o sea, no están enseñando fielmente la palabra de Dios. Así es. Hay que advertirle, ¿verdad?, de su error. Pues fíjese que a mí me ha pasado eso de que yo, a varias personas, pues, me ha pasado eso de verle en el error que está. Pero fíjese que más bien se molestan conmigo. ¿Y qué me salen diciendo? Que respete sus creencias. Y he tenido yo ese contraste, pues que yo incluso con algunos de mis familiares sí me ha pasado. Me dice, respeten mis creencias, dice. O si no, fíjese que también dice, porque tal vez pues yo visito a alguien y escucho que no están pues en lo correcto. Entonces yo vengo y pues le digo pues, con amor, con cuidado y todo eso, le digo el error que están. Y fíjese que una vez me pasó eso. ¿Y qué fue que me dijeron? Que aquí dice no se habla de política ni de religión, dice. Eso me dijeron, fíjese, profesor. Yo le digo, si yo estoy cometiendo un error y a mí me lo hacen ver, yo lo acepto. Pero hay personas que no lo aceptan. Es triste, ahí me entristece a mí, porque en el caso mío, así tengo unos parientes, pues, y esa respuesta a mí me entristece. Sí, Así eso es. se encuentra uno con personas así. Sí, Yadira, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y Jesús nos advierte en su palabra que vamos a enfrentar tales situaciones hasta la persecución, que va a haber familiares que no van a estar de acuerdo con la verdadera fe, con lo que la Biblia enseña. Sabemos que los propios hermanos y la familia de Jesús lo rechazaron. Algunos, pues su mamá lo creían y algunos llegaron a la fe, pero ellos llegaron a la fe después de su resurrección de entre los muertos, su ascensión. Eh, pues podemos seguir tratando de dar testimonio, por ejemplo, como Álvaro dijo, con los frutos que estamos produciendo, esperando los momentos para compartir la razón por la esperanza que tenemos, buscando puertas abiertas. Pero sí, lamentablemente va a haber situaciones en que otras personas, incluso nuestra familia, no van a querer Profesor, escucharnos. Sí, yo lo que hago es orar nada más, orar a Dios, que sea Dios que se encargue, sí. que sea el Señor que haga la obra en ellos. Muy bien, que no nos olvidemos del poder de la oración.
y que encomendamos a personas en esta situación a nuestro Señor en la oración. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. A usted un buen recordatorio de incluir a nuestros familiares y amigos quienes no tienen la misma fe en nuestras oraciones. Muy bien, voy a compartir la tarea con ustedes esta noche, la grabación con ustedes esta noche, el miércoles y el lunes. Nos faltan dos clases. Vamos a tener clase el miércoles y el lunes. Y en estas clases vamos a hablar sobre el perdón de los pecados, la resurrección, la vida eterna y qué pasa en el momento de la muerte. Esos son los temas que nos quedan en este curso. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan linda tarde, que tengan bendecida noche y vamos a cerrar esta noche con oración. Estoy viendo el chat y Claudio, sí, a veces también yo utilizo la nueva versión internacional. Hay diferencias, podemos hablar, si desean, en una clase sobre las diferencias. Es, eh, Estamos usando traducciones desde el hebreo y el griego, pero sí, la Reina Valera contemporánea usamos mucho en Academia Cristo, la Reina Valera 1960, y también la nueva versión internacional es una muy buena opción. Cerramos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias que formamos parte de la comunión de los santos por tu gracia y por tu obra redentora. Pedimos que estés con nosotros mientras andamos por este mundo y tenemos que eh, andar con iglesias visibles. Damos gracias por las iglesias visibles que enseñan tu palabra correctamente. Pedimos tu ayuda para reconocer donde hay diferencias y ayúdanos a abordar estas diferencias en amor, viendo lo que tu palabra dice. También queremos encomendar a ti nuestros familiares y amigos, vecinos, quienes no tienen la misma fe. Pedimos que por medio de tu evangelio, el Espíritu Santo toque sus corazones, que haya oportunidades y puertas abiertas para poder compartir tu evangelio y la verdad con ellos. Danos paciencia, pero también persistencia para poder ser tus testigos aquí en este mundo. Ya que el día está por terminar, encomendamos el día y nuestras necesidades, nuestras peticiones a ti. Pedimos tu paz y tu protección esta noche y concédenos un buen descanso para que podamos amanecer listos para servirte mañana. Todo esto oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Que les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermano, Igualmente, bendiciones. muchas Buenas noches. bendiciones. Muchas bendiciones, profesor. Bendiciones, hermanos. Igualmente, Amén, que estén amén. muy bien, Daniel. Gracias.